8,40, 7 grados en la ciudad de Punta Arenas, 7,40 en el resto del territorio nacional. A nivel central está la senadora Carolina Goich-Boyrovich en contacto telefónico a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, gusto de saludarla. Muy buenos días, Mauricio. Un gusto para mí también saludarte a ti y, por supuesto, a todas las familias en Magallanes. Ayer, por una cuestión profesional, pero además porque a uno le gusta, estuve viendo la sesión especial del Senado completa, vi también su intervención, y que es con lo que quiero partir, obviamente, respecto de la vía elevada, porque usted cierra su intervención hablando de la vía elevada, contándole a la sala que se había reunido poco antes de la sesión con el ministro de Hacienda, con el ministro Briones, le había planteado también este tema, y es lo primero que le voy a preguntar. ¿Qué le dijo el ministro respecto de esta vía elevada? Que hemos partido con ese tema también en nuestra editorial, porque es bastante obvio, debido a los momentos que estamos viviendo en que, bueno, antes ya la gran mayoría de los magallánicos, por encuestas, por un montón de comentarios, no estaba de acuerdo con la vía elevada por varios factores, pero sobre todo por ser un proyecto demasiado centralista, sin tomar en cuenta la opinión de la gente de acá, y por la cantidad de plata que se va a ocupar. Entonces sería bastante obvio, yo encontré mucha razón ayer, en sus palabras respecto de decir, esos fondos podrían transferirlos para que nosotros afrontemos la pandemia en términos económicos y sociales. Es muy probable que si no se hace la vía elevada, esos fondos no se vengan a Magallanes también. ¿Cómo lo ve? Y cuéntenos un poquitito qué le dijo el ministro Briones, senador. Sí, lo primero es contar que ayer, claro, teníamos una sesión especial para tratar el cuál ha sido las últimas medidas que ha planteado el gobierno en términos de enfrentar la pandemia. Y por supuesto, para mí ahí la prioridad en la región, junto con algunos planteamientos nacionales que podemos comentar. Yo ya le había señalado al ministro Briones hace un par de semanas la situación de la vía elevada. Tú sabes, Mauricio, son 23.000 millones de pesos, o sea, 23.000 millones de pesos. Esos son muchos recursos para una obra que tal cual como tú señalas, tiene cuestionamientos. Yo misma he sido de las que he impulsado una solución alternativa, que es el hacer solamente la rotonda, no la vía elevada, y priorizar con esos recursos el abrir una nueva ruta de entrada a Punta Arenas, ¿no es cierto?, la avenida Circunvalación, que está atrasada, eso que permite reactivar la zona norte. O sea, tenemos ahí una discusión respecto del mejor diseño, solución técnica, pero lo que es evidente que hoy día podemos esperar con eso. O sea, las obras en general de infraestructura pueden congelarse para poner esos recursos en el respaldo a las familias, en el respaldo en equipamiento médico, pero sobre todo para enfrentar la crisis social y económica en la región. Y eso es lo que volví ayer a reiterar con mucha fuerza. Estaba, de hecho, el ministro Briones en la sala y después seguimos conversando. Y lo que uno pide acá, Mauricio, es efectivamente que esos recursos, al menos buena parte, queden en la región. Yo le contaba la experiencia que tenemos en Magallanes de hacer convenios de programación. Nosotros fuimos, si no me equivoco, la primera región en el país que partió con convenios de programación hace muchos años atrás. ¿Te acuerdas que con eso logramos mejorar la calidad de las viviendas? Porque el gobierno regional ponía la urbanización, entonces el subsidio nos rendía más para hacer viviendas con mayor metraje, con mayor equipamiento interno en la vivienda. Entonces, que esa misma lógica opere para hacer un plan especial para Magallanes. Está bien, o sea, están los recursos a nivel nacional, el gobierno regional ya puso ahí a través del Consejo 4.000 millones en salud. ¿Por qué no ver qué recursos del Fondema se pueden utilizar y armar en conjunto un plan especial para Magallanes? Pero que parte de esos recursos este año se puedan utilizar para apoyar, te insisto, Mauricio, no solo los temas de salud. Esta semana tuvimos datos, los primeros, respecto del aumento de despidos después del coronavirus y las solicitudes también de las empresas para acogerse al uso del seguro de cesantía. Y Magallanes estaba el primero en el ranking, el primero en cantidad de despidos. O sea, proporcionalmente somos la región que más despidos ha tenido. Entonces, ¿cuál es el plan de apoyo ahí directo a la vena, adicional a lo que ya hemos hecho en los proyectos que hemos tramitado en el Parlamento, pero que sabemos que hay mucha gente que queda afuera? Entonces, el ministro quedó en revisarlo, tenía la impresión de que esta obra se había detenido. Yo quiero confesarte eso, lo que me dice el ministro. Yo entendía que se había detenido, pero además eso va aparejado de que los recursos queden para la región. Estos son recursos que estaban disponibles, entonces nadie entendería que no se reconozca también la fragilidad de Magallanes, no solamente en términos de aumento de cesantía las cifras, sino también seguimos en
número uno en términos de incidencia de contagios, por lejos, por sobre muchas comunas de la región metropolitana y la tasa de contagios que hay a nivel nacional. Ya nos vamos a meter de lleno en el coronavirus, pero para redondear el tema de la vía elevada, usted me dice que el ministro Briones le dijo que él tenía entendido que se había suspendido la obra, como la gran mayoría de las obras públicas, o todas las obras públicas en rigor en nuestro territorio desde que enfrentamos la pandemia. Pero ¿está suspendida, está cancelada, o no hay claridad respecto de lo que va a pasar? Porque puede suceder que en un año más quizás sí se licite finalmente la vía elevada, o está stand-by. ¿Cuál es la situación real o todavía no está claro? O sea, yo espero tener hoy día la respuesta oficial de parte de la autoridad en esto del Ministerio de Obras Públicas. La semana pasada, de hecho, oficié una vez más formalmente para saber qué sucede. Lo que yo te puedo decir es lo que me planteó el ministro ayer, que él entendía que eso estaba detenido. Porque aquí lo importante es que eso estaba en trámite de adjudicación. Entonces, lo que tenemos que saber es si se firma el contrato, porque eso significa obligaciones para las empresas que habían participado o no. Y ahí hay dos planteamientos donde los magallánicos merecemos tener claridad. ¿Qué pasa con los recursos? La posibilidad de utilizarlos hoy día para enfrentar la pandemia como prioridad, así como se han reasignado recursos en distintos ministerios. Creemos que aquí también tienen que estar disponibles para eso. Y lo segundo es que esto da una oportunidad de escuchar a la región, da una oportunidad de escuchar al Consejo Regional, que hizo una carta que todavía no tiene respuesta, da la oportunidad de escuchar a los concejales, ¿no es cierto?, al Consejo Municipal, en el caso de Punta Arenas, que también hizo un planteamiento, los mismos parlamentarios que hemos planteado las iniciativas alternativas que yo te señalaba. O sea, que esto sea una oportunidad para dejar de lado el centralismo y para considerar la opinión de la región en una obra de infraestructura tan relevante. Usted ayer en el inicio de su intervención hablaba de que acá lo que se necesita es transparencia, hablaba de varios conceptos, pero habló de transparencia. Transparencia respecto de qué, senadora, de los datos que se entregan, de los insumos en términos de contenido que entrega el Ejecutivo, de cómo está enfrentando la crisis del coronavirus en nuestro país, porque sin datos duros, como por ejemplo cuánta gente va a quedar fuera de los beneficios que van a estar aparejados con el tema bancario en los próximos días, mucha gente queda fuera. Nosotros le preguntamos a la Serie Mía de Economía, que son los que entregan los permisos, que nos den un catastro, primero de cuántos trabajadores están con permisos de salvoconductos colectivos, porque se culpa mucho a la población, que yo sé que hay irresponsabilidad, senadora, en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, que hay un 10% de la población que simplemente no entiende, pero ¿cuántos trabajadores son los que tienen que obligatoriamente salir todos los días? No existe ese levantamiento por parte de la autoridad y en específico de la Secretaría Regional Ministerial de Economía. Y cuando se le pregunta cuántas empresas van a poder acceder, ellos hablan de más de 11.000, en rigor 11.800 empresas que podrían acceder, pero que en rigor son las empresas que hay, esa es la cantidad que hay. Pero todos sabemos que los 11.800 empresas, pymes, emprendedores no van a poder acceder por un montón de factores, DICOM, bancarización, historial comercial, etcétera. Y me dicen que tampoco tienen ese levantamiento y esas cifras porque es imposible catastrar a más de 11.000 empresas. Yo, de verdad que me parece extraño que no se pueda catastrar y que en un servicio técnico tan importante como economía no se tenga esa información. Pero ¿a eso se refiere con transparencia en la entrega de datos? Por supuesto, en la entrega de datos, la entrega de información, no sé si te pasó el día de ayer cuando empezaron a pagarse los bonos COVID, el bono de 50.000 pesos, gente que me decía, oye, una persona en el extranjero la recibe y sin embargo un adulto mayor que tiene una pensión miserable no la está recibiendo. O sea, a mí me parece que en todo esto, para el manejo de la pandemia, para que podamos trabajar en conjunto, que es la disposición que hemos tenido, y aquí hablo de general con la oposición, entendemos que en esto tenemos que trabajar en conjunto para sacar adelante las iniciativas, pero eso requiere poner las cartas sobre la mesa y ponerlas además con transparencia, con credibilidad. Yo usaba los dos conceptos, transparencia y credibilidad. Y hay muchas cosas que donde uno dice aquí más bien es la sospecha. Desde los datos de las personas que están contagiadas. El día de ayer, Mauricio, presentamos un proyecto para que los alcaldes puedan tener esa información. Y no es que el alcalde tenga que tener acceso a la ficha clínica de la persona, eso no es necesario, pero sí como en esta etapa donde tienes que hacer el seguimiento, donde es súper importante, ¿no es cierto?, el garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Muchas veces eso implica apoyar a la familia también, cuando viene a una casa más pequeña, cuando no están las condiciones. Y cómo el alcalde lo hace a ciegas, cómo lo hace la atención
primaria ciega si no tiene el dato. Y tenemos al ministro Mañalich, que más bien se dedica a generar polémica en vez de decir aquí la atención primaria es una herramienta fundamental y cómo compartimos la información con los resguardos necesarios, por supuesto, para eso. Y a propósito de lo que tú me comentas, parte de la conversación ayer con el ministro Briones fue justamente este planteamiento que han hecho los emprendedores en Magallanes, las pequeñas empresas, decir, oiga, si estamos en DICOM, entonces esto no va a servir. No nos sirven titulares bonitos cuando en la práctica nos dejan fuera y excluidos. Y le he pedido que se revise eso, y el compromiso del ministro fue ayer que sobre todo en la intermediación que haga el Banco del Estado, el estar en DICOM no debería ser un impedimento. Y yo lo que le dije al ministro, yo quiero ver para creer en esto, ver para creer, y que efectivamente no se castigue a gente que ya venía golpeado por estallido social, que además uno sabe que muchas veces, y sobre todo cuando tú estás en la etapa inicial en una empresa, es complejo mantener las cuentas al día, ¿no es cierto?, los pagos de créditos al día, pero eso no significa que hoy día tenga que negárseles el apoyo. ¿Tiene contactos con la autoridad regional? Porque más allá de que la gente, yo planteo desde el día de ayer, de que hay gente que puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones que ha tomado el gobierno local, senadora, pero finalmente lo que yo estoy llamando a la gente también, a esta comunidad del programa de Radio Polar, es a cuidarse, básicamente. Porque puede ser que uno pida cuestiones al gobierno y el gobierno finalmente simplemente acate las decisiones que se toman a nivel central, y eso es un poco la crítica que le ha hecho la comunidad al gobierno a nivel local, pero de todas maneras, si la gente cree que falta mayor fiscalización, falta mayor dureza a la hora de hacer los controles, de controlar o fiscalizar a los locales comerciales, etcétera, bueno, si no está de acuerdo, finalmente la decisión personal debe ser cumplir la cuarentena, cuidarse, absolutamente cuidarse uno de forma individual y al prójimo, a su entorno, a su familia. Respecto de eso, ¿usted ha seguido teniendo conversaciones con el gobierno local o simplemente las gestiones hay que hacerlas a nivel central, no sacando mucho a hacerlas a nivel local, senadora? ¿Cómo es eso? Gestiones como las que te comento las hacemos directamente a nivel central. Yo, lo que sí, he estado muy en contacto con Gonzalo Sáez, con el presidente del Colegio Médico, ¿no es cierto?, con la gente que está en el hospital, porque nuestro compromiso ahí, y lo hicimos además junto a Gabriel Boric hace un par de semanas, fue intermediar, fue cumplir también nuestro rol de dar la alerta al minuto en que falten ventiladores mecánicos, o el minuto en que se requiera apoyar un traslado, el llamar a la subsecretaria Daza, el llamar al ministro Blumer para que estén disponibles los medios. O sea, yo lo señalaba ayer en mi intervención, si hay algo que le vamos a cobrar al ministro, si hay algo que le vamos a cobrar al presidente, es cuando dijo que cada persona que necesite en nuestro país un ventilador mecánico lo va a tener, o que si en una región se requiere reforzar los equipos de salud, ¿no es cierto?, los equipos médicos, también van a estar los refuerzos. Eso se lo vamos a cobrar. Lo dijo el presidente, lo reiteró varias veces, independiente si la persona vive en Santiago Centro o si vive en Punta Arenas o en Puerto Williams. O sea, ese es el compromiso que nosotros vamos a salvaguardar, es parte de nuestro rol, ¿no es cierto?, en representación de la región. Y yo quiero destacar, sí, Mauro, el trabajo que está haciendo el equipo de salud en Magallanes. Uno sabe la atención a la que están sometidos. Evidentemente, yo creo que ahí lo que ha sucedido, lamentando los fallecimientos, ¿no es cierto?, sumándose ahí a las condolencias a las familias que han perdido a un ser querido por el COVID-19, yo creo que ha habido un muy buen trabajo. Yo quiero destacarlo y quiero felicitarlo, y vamos a estar en ese rol, de todas maneras. Ahora comparto contigo el llamado a la gente a quedarse en casa. Hablabas tú recién de empresas que aparentemente están funcionando. Estamos en cuarentena en Punta Arenas. Eso significa que solamente los servicios esenciales pueden funcionar, a ningún otro trabajador lo pueden obligar a ejercer funciones. Eso es bien importante, pero también la responsabilidad individual de quedarse en casa. Por otro lado, aquellas personas que viven al día, aquellas personas que no tienen ingresos, necesitan el apoyo económico, el sustento para la familia para quedarse en casa, si no es imposible que se lo pidamos. Y por eso parte también de la conversación con el ministro ayer fue cómo hay grupos que se nos están quedando fuera todavía de los apoyos y que requieren urgente que tramitemos los proyectos de ley. Mira, ahí no solo las personas de menores ingresos, los trabajadores informales, o sea, todavía trabajadores de casa particular quedan fuera de apoyos directos del Estado, un grupo que a veces es invisibilizado, que son profesionales
que tenían un ingreso, que trabajaban a un horario y que de un día para otro se quedaron sin pega. Hay gente de clase media que tenía un ingreso habitualmente y que de repente pasó a cero. Y ese grupo no ha estado todavía en los programas que ha planteado el gobierno en las leyes. Y la idea es que ahí se genere una especie de seguro de cesantía de la misma forma que tienen hoy día los trabajadores con contrato, y que ojalá además sea un seguro que llegue para quedarse, no solamente para cubrir ahora la contingencia, sino también otras eventualidades que pueden darse en un país que tenemos desastres naturales, ¿no es cierto?, que tenemos una serie de situaciones que muchas veces pueden hacer que un profesional quede, no por su voluntad, ¿no es cierto?, sin ingreso. Yo creo que la mayor preocupación, porque yo he tratado de buscar cómo mirar el vaso medio lleno y no medio vacío en las últimas horas y en los últimos días. Es difícil encontrar algún escenario con el vaso medio lleno, sobre todo porque uno tiene la claridad respecto de lo que ya está pasando en otros países y tenemos un mes, 50 días de desfase. O sea, lo que ya está pasando en otros países de Europa es lo que nos podría pasar a nosotros en los próximos días y semanas. Viendo lo doloroso y complejo que viene el corto y mediano plazo, cómo afrontarlo, y si uno le puede dar la tranquilidad a la ciudadanía que va a tener una buena atención, o eso es solamente no una ilusión, pero las ganas, la motivación de que pase así, pero va a depender mucho de cómo nos comportemos en estos días y cómo se gestione también los insumos para los centros asistenciales, que esté bien preparado el hospital, el tema de los hoteles que ha contratado el servicio de salud, etcétera. ¿Qué se le puede decir a la gente, senadora, en estos momentos, en rigor? Sí. Mira, yo lo primero es la confianza en el equipo de salud, en quienes están hoy día en el hospital en Magallanes. Digo, no solo el reconocimiento, sino que también transmitir la confianza. Yo creo que en eso, con lo complejo que ha sido y demandante que ha sido la situación en la región, yo quiero transmitirle a la gente el que tenemos ahí buenos equipos, que están, o sea, una persona que necesita apoyo va a caer en buenas manos, y creo que han habido testimonios maravillosos también de eso, de la gente que se ha recuperado, que ha salido del hospital y que ha contado cómo ha tenido la atención. Creo que si uno busca cosas positivas, Mauricio, también es la solidaridad que se genera. Uno ve la preocupación en distintas cosas, o sea, todos los testimonios de quienes apoyan a adultos mayores, o la entrega de canastas, ¿no es cierto? La solidaridad que se genera me parece que es muy positivo, pero el mensaje sigue siendo, o sea, esto depende de la actuación individual de cada uno. El quedarse en casa no es protegerse uno, es proteger sobre todo a nuestros adultos mayores, y en especial en Magallanes, ¿no es cierto?, que somos una población más envejecida, y ahí es fundamental el cumplir la cuarentena. Uno sabe que es una medida dura, pero hay que cumplirla, y a la par hay cosas que estamos pidiendo. O sea, en esta etapa en Magallanes tenemos que avanzar con la aplicación de test rápidos. Tú sabes que está todo el detectar a los casos asintomáticos, que muchas veces pueden estar siendo vector de contagio, pero no están identificados, y eso requiere, tal cual como te señalaba hace un rato, la incorporación de la atención primaria también. No solamente los exámenes de PCR que se hacen en el hospital, sino también el trabajo en la atención primaria. Y algo que hay que señalarle a la gente es que esto nos va a acompañar por un tiempo. A mí me preocupa mucho esta sensación de normalidad, esta nueva normalidad. Creo que es un mal concepto el que utiliza el gobierno cuando todavía no estamos en el pic de contagio. O sea, aquí vamos a tener todavía un tiempo largo de medidas de distanciamiento físico, de convivir de alguna manera con un virus que desconocemos, hasta que tengamos una vacuna o hasta que tengamos otras herramientas para combatirlo. Pero lo que pasa es que el mensaje, lo último, senadora, el mensaje es bien contradictorio, porque la gente que estaba mirando antes de ayer a la subsecretaria Daza, le escuchó decir de que nos podíamos juntar de a 4 personas máximo a tomar un café. Ayer, un poco de manera sarcástica, el ministro dice: yo entiendo que la subsecretaria tiene una debilidad por el café, pero en realidad se pueden juntar a tomar una cerveza o a comerse una empanada. Y ayer en la tarde alguien me llama y me dice: oye, juntémonos a tomar un café. Si en realidad, al parecer, sí se puede, si vamos con mascarilla. Yo obviamente le traté de explicar que eso no es así, pero si el mensaje a través de los medios de comunicación por parte de las autoridades es esa, de verdad es que cómo después retamos a la gente de que o le pedimos que sea responsable y cumpla la cuarentena si te están diciendo que sí en realidad te puedes juntar? Es muy contradictorio esto, pues se enreda. Pero por supuesto, así como plantear la vuelta a los funcionarios públicos íntegramente durante este mes, o la apertura de los malls. O sea, ahí, y ese fue el motivo de la sesión especial de ayer, lo que uno le pide al gobierno es mayor coherencia en el mensaje, es mayor coherencia. O sea, nosotros no somos Alemania,
Y en Alemania, tú escuchaste a Angela Merkel cuando dice y empiezan a reactivar muy de a poquito las actividades, y dice aquí estamos caminando sobre una delgada faja de hielo. Eso lo sabemos en Magallanes, lo que significa que se puede quebrar en cualquier minuto. Entonces nosotros, sin haber enfrentado todavía el pic de contagio, uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que de un día para otro el presidente de la República habla 20 minutos en cadena nacional y ni siquiera dice una vez quédate en casa? Entonces lo que le pedimos al gobierno en esto es no actuar con liviandad, el tener la seriedad, no jugar con fuego, porque nos puede costar muy caro, nos cuesta vidas humanas, Mauricio. Entonces, al ministro Mañalich, que se deje de hacer polémica, y ayer lo decía, la polémica no sirve para salvar vidas. Lo veíamos cuestionando la medida de haber suspendido las clases por parte de los alcaldes, señalando que era un error. Oye, ¿cuáles hubieran sido los números de fallecidos si no se hubieran suspendido las clases? Porque tú sabes también como yo que además no solo el niño que va a clases, sino la familia que se mueve en torno a eso, el uso del transporte público, en fin. Yo creo que fue una medida muy atinada de los alcaldes, respondiendo al sentimiento de la gente. Entonces aquí necesitamos coherencia en los mensajes, necesitamos efectivamente que se incorporen a todos los actores, pero actuar con mucha prudencia para efectivamente contener el contagio. Senadora Carolina Goich, muchas gracias por la conversación, partiendo la jornada de día miércoles. Que tenga buen día. Muchas gracias, muy buen día. Que esté muy bien. 9:01, pausa y conversamos con el exalcalde de la comuna de Punta Arenas y actual consejero regional Emilio Bocasi. Pausa, ya venimos. En tiempos de emergencia queremos darte una buena noticia, porque hoy un apoyo se necesita